Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos están ya viendo a través de este canal de Alfa y Omega. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Pastor Jorge Eduardo Santos, y es un gozo para mí poder estar aquí nuevamente en el canal Alfa y Omega para poder compartir la palabra del Señor en esta hermosa tarde, confiando en Dios en que todas las personas que se enlacen a esta transmisión van a recibir bendición, no del hombre, sino de parte de Dios, hermanos. Porque recordemos que la palabra de Dios es la que nos llena de vida, hermanos, la que nos infunde fuerza cuando estamos débiles, tanto física como espiritualmente, mayormente. También la palabra del Señor es la que nos instruye, hermanos, la que nos da aliento, la que nos dirige. Por eso el salmista decía que la palabra del Señor era como una lámpara a sus pies y era como una lumbrera en su camino. Así que hacemos bien, hermanos, en estar atentos, ¿verdad?, a estas transmisiones, no solo la que se está realizando ahorita, sino todas las que con amor nuestro hermano Santos, que es el encargado de hacer las transmisiones, las hace con amor, hermano, para todos ustedes. Y pues el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, más que una predicación, hermanos, quiero analizar un tema que es de vital importancia en estos tiempos, hermanos, que tiene que ver con la sana doctrina, hermanos. Vamos a estar tocando puntos importantes, ¿verdad?, resolviendo algunas respuestas con respecto a la sana doctrina, hermanos, como qué es, por qué es relevante la doctrina y más la sana doctrina, y qué es la sana doctrina, hermanos. Amén, aleluya. Así que espero en Dios que esto que vamos a platicar el día de hoy sea de bendición para su vida, para que juntos, ¿verdad?, podamos seguir conociendo más del Señor a través de su bendita palabra, amados hermanos. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración, hermanos. Y antes de todo, hermanos, igual me gustaría pedirles, el hermano Santos sube sus predicaciones también, o las predicaciones que nosotros hacemos, las sube ahí al YouTube. Y hasta donde yo sé, hermanos, porque lo escucho con algunos otros predicadores, si nosotros le damos like a esas predicaciones, hermanos, esas predicaciones se difunden de una manera más rápida, hermanos, y a mayor número de personas, a sus conocidos, a los conocidos de ustedes, a los hermanos en Cristo de sus iglesias que tengan ustedes registrados, hermanos. Entonces, yo les invito a que cuando usted vea las transmisiones en YouTube o también aquí a través de Facebook, pues les dé ese like, hermano, que nos ayudan mucho, hermano. Más que para ser conocidos, hermano, para que la palabra del Señor se transmita, hermano, se disemine, hermano, a tantos lugares y regiones donde usted no se imagina que la gente está necesitada, hermanos, de escuchar la palabra del Señor. Hay lugares, hermanos, donde no quiere muchas veces el evangelista, el predicador, o tanto que no quiera, a veces no puede, hermano, llegar hasta esas regiones. Pero bendito sea Dios, hermano, porque la tecnología llega ya también a esos rincones, y a través de estas transmisiones, hermano, usted no sabe si puede compartirle a alguna persona que se encuentra en esos lugares, que está deseosa de escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces, vamos a participar de esa manera. Usted que ve este canal, que lo sigue, que escucha las predicaciones, hermanos, les invito para que también hagan eso, le den like
y le den el dedito para arriba famoso que dicen, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso va a ser de mucha bendición, hermanos. Y así que antes de entrar al tema de hoy, que se llama la sana doctrina, quiero hacer una oración para poner todo esto en manos del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te doy gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de hacer esta transmisión, Señor. Padre eterno, vamos a hablar acerca de la sana doctrina, Señor. Yo te ruego en esta hermosa tarde que seas tú, Señor, hablando, Padre, a través de mis labios, que tú traigas a mi mente, a mi corazón, a mi boca, Señor, esas palabras, Padre bueno, que son de edificación para tu pueblo, para tu iglesia y para todo aquel que aún no te ha conocido, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te ruego que tú quites todo estorbo, Padre, y que hagas llegar esta transmisión, Señor, a cada rincón, a cada hogar, a cada casa, a cada persona que lo pudiera estar necesitando, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias, mi Rey. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy les comentaba que más que una prédica, hermanos, va a ser pues un pequeño estudio, hermanos, análisis, ¿verdad?, acerca de la sana doctrina. Antes de entrar de lleno, quiero mandar saludos, ¿verdad?, a nuestro hermano pastor, mi pastor José Otón, a nuestro hermano Gamaliel, que estuvo hace unos días por aquí, un fuerte abrazo, y a todos los pastores del movimiento evangelístico y misionero Cristo es la Puerta, a nuestra hermana Martina, que pues por ahí un pajarito me dijo que creo que sufrió un accidente. Le envío un fuerte abrazo, hermana, que espero que el Señor le ayude a recuperarse pronto, hermanos. Así que después de estos saludos quiero entrar ya al tema que se llama la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, es un tema fundamental en la iglesia, hermanos. Es algo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le decía a Timoteo y le decía a Tito que tenían que hablarla, que tenían que predicarla y que tenían que procurar guardarse de la doctrina que enseñaban, hermanos. Porque es indiscutible, hermanos, que cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, cuando ese Evangelio llega a nuestras vidas, ¿verdad?, que nos invita a creer con todo nuestro corazón en el Señor Jesucristo, que como todos sabemos, el fundamento del Evangelio es ese, ¿verdad? Porque recuerden que cuando los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les hizo una pregunta muy relevante, hermanos, de quiénes decían la gente que Él era, hermanos. Amén. Y los discípulos le decían, bueno, unos dicen que tú eres un gran maestro, otros dicen que tú eres el profeta, y otros dicen que eres alguien que hace muchos milagros, ¿verdad? Y todo el mundo tenía un concepto acerca del Señor Jesucristo, yo creo, conforme a sus necesidades. Pero el Señor Jesucristo le hace esta pregunta a sus discípulos, y es una pregunta de relevante importancia, hermanos. Y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y los discípulos, más bien el discípulo Pedro, es el que se anima a contestar de primera mano, hermanos, y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí, hermanos, en esa expresión es donde el Señor Jesucristo, hermanos, dice que sobre eso, sobre esa gran verdad, hermanos, es que Él le daría fundamento a la iglesia, hermanos. Amén. Y a partir de esa gran verdad, hermanos, que es la que todos los que hemos escuchado el Evangelio
y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual Dios envió, hermanos, para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Que Dios lo envió, hermanos, para que entregara su vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Amén. Nosotros creemos esa gran verdad. Amén, aleluya. Y esa verdad es la que nos ayuda, hermanos, a que nosotros podamos tener la salvación. Aleluya. Y no solamente creemos, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que dio su vida por nosotros, sino también creemos, hermanos, en el poder de Dios, en el poder de aquel que lo levantó de entre los muertos al tercer día, así como ya estaba establecido en la bendita palabra del Señor y había sido ya predicado y anunciado por los apóstoles, por los profetas, hermanos. Amén, aleluya. Esa gran verdad, hermanos, todos los que hemos escuchado el Evangelio y hemos creído a ese Evangelio, hermanos, es la que nosotros albergamos en nuestros corazones. Amén. Pero una vez que hemos adquirido, hermanos, esa verdad, la hemos creído y vivimos por ella, hermanos, también es necesario que nosotros seamos instruidos, hermanos. Aleluya, amén. Que seamos instruidos en el camino del Señor. Porque debemos de saber también, hermanos, que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, amén, creemos en el Evangelio que ha sido anunciado y somos bautizados, hermanos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, pasamos de muerte a vida. Es decir, hemos dejado las cosas viejas sepultadas en el fondo de la mar, como dice la misma palabra del Señor, que Él no se acordaría más de nuestros pecados, sino que todos ellos los arrojaría al fondo del mar, hermanos. Aleluya. Como diciéndonos, nunca más me acordaré de tus pecados. Aleluya. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, amén, debemos de entender que nuestra vida ya no se puede regir, amén, ya no puede ser guiada, hermanos, por los pensamientos, por las doctrinas, por las enseñanzas, por la filosofía humana, hermanos. Amén, aleluya. Nosotros tenemos que ir transformando nuestra mente y nuestra manera de vivir y de pensar conforme a las enseñanzas que ahora recibimos de parte de Dios, hermanos. Amén. Para que nosotros podamos dar un testimonio vivo, hermanos, con nuestras vidas, de que verdaderamente nosotros estamos ahora llevando una nueva vida. Que el viejo hombre quedó atrás, hermanos. Amén, aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él estaba juntamente crucificado con Cristo, que ya no vivía más él, sino que ahora Cristo vivía en él. Amén. Y que las cosas que ahora él vivía en la carne, las vivía por la fe en el Hijo de Dios. Amén, aleluya. Y ese debe ser el mismo pensamiento, hermanos, de nosotros como hijos de Dios. Amén. Estoy hablándole a todos los que han creído en el Evangelio. Amén. A todos aquellos que ahora son hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, amén, capítulo 3 dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, amados hermanos, nosotros estamos viviendo en este vaso, amén, de barro, pero el Espíritu Santo que nos ha sido dado mora en nosotros, hermanos. Nos ha dado una nueva vida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, y es la que nosotros necesitamos manifestar. Amén. Ahora, hermanos,
para que el cristiano, hermanos, pueda ir cambiando su manera de vivir, para que el cristiano pueda ser transformado genuinamente en una nueva criatura, hermanos. Amén, aleluya. Necesita recibir doctrina, hermanos. Amén. Y la definición de doctrina, en la manera más básica que podemos encontrar, hermanos, pues nos dice que la doctrina es una enseñanza, hermanos. Amén. La doctrina son enseñanzas. Amén. Que pueden formar algunos grupos religiosos, algunos grupos políticos. Amén. Cualquier tipo de sociedad puede tener sus propias doctrinas. Amén. Y esas doctrinas, hermanos, son las que van a ir moldeando y dándole forma al comportamiento de las personas que están formando parte de ese grupo, hermanos. Amén, aleluya. De tal manera, hermanos, que la doctrina vienen siendo las ideas, amén, bajo las cuales las personas se van a mover, hermanos, o las enseñanzas bajo las cuales las personas se mueven. Un ejemplo lo podemos tener en las cuestiones de la milicia, hermanos. Los militares tienen sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, amén. Y bajo esas doctrinas, ellos se rigen, hermanos. Y ellos tienen en su mente, hermanos, aleluya, cómo se deben de comportar ante tal o cual situación, amén. Y como ese grupo de personas, hermanos, hay muchos otros grupos, amén. Hay gente, hermanos, que recibe doctrina hasta para hacerse rico, hermanos. Amén. Hasta para hacer dinero. También ese grupo de personas tiene sus propias creencias en cuanto al dinero, en cuanto a la manera de hacer dinero. Amén. Y bajo esas creencias, ellos también se van a mover, hermanos. Amén. Aleluya. Ahora, aquí podemos hacer una división, hermanos, amén, de la doctrina, porque puede haber doctrinas humanas, amén, que son todas aquellas ideas, hermanos, surgidas de la mente del ser humano. Todas esos pensamientos, inclusive pensamientos que van relacionados con Dios, pero no dejan de ser ideas humanas, hermanos. Amén, aleluya. Hay muchos filósofos que quisieron interpretar acerca de la vida, amén. Muchos estudiosos que tienen su propio concepto de Dios, amén. Y todas esas, hermanos, son enseñanzas, ideologías que ellos se van transmitiendo de generación en generación. Y la relevancia, hermanos, de las doctrinas tiene que ver mucho con el desarrollo, el crecimiento del área donde se estén desarrollando esas doctrinas, hermanos. Amén. Las ciencias básicas como la matemática, la física, la química y ahora hasta la computación, que es una ciencia básica también ya. Todos ellos, hermanos, traen enseñanzas que son las que se han venido transmitiendo, hermanos, de generación en generación. Amén, aleluya. Y también, hermanos, las doctrinas pueden ser humanas, pero también hay doctrinas espirituales. Y las doctrinas espirituales, hermanos, amén, son las que provienen de Dios exclusivamente, hermano. Porque déjeme decirle que toda enseñanza, toda doctrina que viene del hombre no puede ayudar en el área espiritual, hermano. Amén. Únicamente te va a ayudar como persona, como ser humano, en lo carnal, hermanos. Aleluya. Puede influir quizá en tu manera de pensar con respecto a ti mismo. Amén. Puede influir en tu manera de pensar
con respecto a algunas cosas de la vida, hermanos. Amén. Y de ahí es que vienen grandes maestros, ¿verdad?, que te enseñan con respecto a cómo ser feliz, que te enseñan a cómo amarte a ti mismo, que te enseñan a cómo superar el temor y todas esas cosas, hermanos, que únicamente ayudan al ser humano en el ámbito carnal, hermanos. Amén. Pero la doctrina de la cual nosotros hoy nos vamos a profundizar, hermanos, es la doctrina que viene de Dios. Amén. Es esa doctrina, hermanos, que no solamente tiene la capacidad de ayudarte en tu vida natural, en tu vida carnal, vamos a decirlo así, en tu vida diaria, sino que también llega a transformar tu vida espiritual, hermanos. Amén. De tal manera, hermanos, que cuando la doctrina de Dios penetra en tu vida y cambia tu interior, hermanos, aleluya, eso se ve reflejado en tu exterior. Amén, aleluya. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como cristianos nos interesemos en conocer la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las enseñanzas que verdaderamente vienen de Él, hermanos. Amén, aleluya. Porque déjenme decirle, hermanos, que en cuanto a la doctrina de Dios, también hay gente que la ha desviado, hermanos, en las iglesias. Amén. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, en su versículo 1. Bendito es el Señor. Aleluya. Cuatro uno. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:1 dice. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, lo que vamos a leer del capítulo 1 en adelante, del versículo 1 en adelante, en su capítulo 4 de Primera de Timoteo, nos enseña, hermanos, que es factible, hermanos, que la gente se desvíe de la sana doctrina. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Escuche usted, hermano, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a este joven pastor llamado Timoteo. Que lo que él le está diciendo en este momento no es algo que Pablo pensaba, hermanos, sino que el Espíritu Santo lo decía de manera manifiesta, hermanos, y claramente, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Quiere decir, hermanos, que si nosotros no nos ocupamos, hermanos, de conocer la sana doctrina del Señor, estamos expuestos o a expensas, hermanos, de que escuchemos y pongamos oído a doctrinas erróneas, hermanos. Y aún más, dice que pueden ser doctrinas de demonios, hermanos. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que el enemigo está involucrado
para distorsionar, hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y torcerlas. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué quiere el enemigo torcer la doctrina del Señor? Bueno, nos lo dice en el tercer renglón aquí, dice que apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar de la fe, hermano? Es decir, van a abandonar la fe, le van a dar la vuelta a la fe, hermanos. Amén, aleluya. Dejarán la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se irán tras otras ideas, tras otras enseñanzas, hermanos. Aleluya. Mire, esto es real desde el libro de Génesis, hermano, cuando nuestro Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Le dio una sola instrucción, hermano. Amén. Si podemos decir, esa era la doctrina en ese momento, hermano, para Adán y para Eva, que podían comer de cualquier árbol que se encontraba en el huerto del Edén. Pero había un árbol, hermanos, que era el árbol del bien y del mal, del cual nuestro Dios le dijo y le enseñó, le instruyó a Adán y a Eva que no comieran, hermano. Porque el día que de él comieran, amén, ese día ellos iban a perecer, hermanos. Aleluya. Satanás viene y se comunica con la mujer, hermanos. Amén. Y le dice la serpiente a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer le dice, sí, esa es la instrucción que Dios nos ha dado, que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Porque el día que de él comamos, moriremos. Y la serpiente, hermanos, que es astuta y que el Señor la reprenda, aleluya, le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir, sino que sabe Dios, dice, que el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como él. Amén, aleluya. Y la mujer, hermanos, pone atención a esta gran mentira, hermanos, que Satanás estaba utilizando para desviarla de la instrucción que Dios le había dado en ese momento, hermano. La mujer cayó, fue engañada, hermano. Y lo mismo sucede en estos tiempos, hermanos, tan peligrosos, donde se han levantado hombres, hermanos, amén, con espíritus de error y que también traen doctrinas de demonios, amén. Y han contaminado muchas iglesias, hermanos, amén. De las cuales cosas, hermanos, ya muchos hemos escuchado y hemos sabido, hermanos, amén. Doctrinas de las cuales, mis amados hermanos, mucha gente ha sido sacada de las iglesias donde se predicaba la sana doctrina y se han ido a escuchar ese tipo de mensajes, hermanos, de lo cual el único propósito del enemigo, hermanos, es robarles la fe. Amén. Porque recordemos que él vino para matar, para robar y para destruir, hermanos. Amén. Y cuando el enemigo nos roba la fe en nuestro Señor, nos ha robado todo, hermanos. Amén. Porque sin fe es que imposible que nosotros agrademos a Dios, hermanos. Amén. Y nosotros como hijos suyos estamos para agradarle, hermanos, por la obediencia a la verdad, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, es relevante que nosotros como hijos de Dios estemos siempre preocupados, hermanos, y ocupados en conocer la sana doctrina, hermanos. Amén. Porque dice aquí que con hipocresía, en el versículo 2, hermanos, que con hipocresía hablarán mentira. Esa es una cualidad, hermano, importante de aquellos que no predican una sana doctrina, hermanos. Hablan mentira.
teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, ya no les preocupa, hermanos, pararse en un púlpito y comenzar a decir mentira tras mentira, hermanos, doctrinas erróneas y de demonios para engañar a la gente, hermano. Y dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, las cuales has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Aquí está, mis amados hermanos, una gran parte de la importancia, hermanos, que tiene el que nosotros conozcamos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Porque desde que la iglesia fue fundada, hermanos, amén, desde que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés a los discípulos que se encontraban reunidos, hermanos, en aquella casa, y desciende el Espíritu Santo, los llena y los bautiza, amén, y se comienza a predicar el evangelio, hermanos, y el apóstol Pedro se levantó lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar, y se convirtieron como 5,000 personas, hermanos, en aquella primera predicación. Aleluya. Y a partir de ahí en adelante, hermanos, el Señor iba agregando miles y miles y miles de personas que venían a la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como hoy lo hacemos usted y yo, hermanos. Amén. Pero la palabra dice que cuando ellos venían a la fe, hermanos, no se quedaban solamente ahí, sino que se reunían con los discípulos, hermanos, se reunían con los apóstoles, amén, aleluya. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que ya muchos lo conocen, hermanos, pero quiero leerlo directamente de la palabra del Señor en esta tarde. Hechos 2, 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes, hermanos? Bueno, en el 41 nos los dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primeramente, hermanos, bautizados. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. A todos los que van a escuchar esta predicación más adelante, si tú has recibido al Señor Jesucristo en tu vida, si tú tienes fe en su nombre, hermanos, si tú ya estás caminando con el Señor, pero aún no te has bautizado, hermano, es necesario que lo hagas. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que se tenía que predicar este evangelio. Y al que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, hermano. Amén, aleluya. Y el bautismo en sí, hermanos, no es que tenga un poder o algo en especial, hermano, pero es un paso de obediencia. Es el primer paso de obediencia que todo creyente debe de dar, hermanos, para dar manifestación de que verdaderamente ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén, aleluya. El bautismo es algo muy importante que quizá más adelante podamos hacer una plática también con respecto al bautismo, hermano. Pero aquí
la palabra del Señor nos enseña que los que habían sido bautizados y que fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que aquellos que se habían convertido al evangelio no se quedaban únicamente con la fe que los había salvado, hermano, sino que ahora tenían que ser instruidos, hermano. Tenían que recibir la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y esa doctrina, mis amados hermanos, que ellos recibían, no era la doctrina del hombre, hermanos. Era la doctrina que nuestro Señor Jesucristo les había dejado a sus discípulos. Amén, hermano. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ordenó que se predicara el evangelio, que se bautizaran los que creyeran en el evangelio, pero también dijo que fueran enseñados en todas las cosas que Él había enseñado, hermanos. Amén. Y ahí es, hermanos, donde comienza, hermanos, aleluya, a caminar la sana doctrina en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa doctrina no ha cambiado, hermanos. Esa doctrina es la misma, aleluya, porque la palabra del Señor dice que pasarán el cielo, pasará la tierra, amén, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor permanece para siempre, hermanos. El hombre ha querido cambiar esas enseñanzas, hermanos. Y esos cambios de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo han venido no por revelación del Señor, hermanos, sino que han venido porque muchos de ellos se han desviado tras intereses personales, hermanos. Amén, aleluya. Muchos de ellos, amados hermanos, se han desviado de la fe porque han tenido más amor a los recursos económicos. Amén. Y ahí encontramos, hermanos, a tanta gente, hermanos, que ahora predica por dinero, hermanos. Es triste decirlo, pero mucha gente en estos últimos tiempos está predicando por amor al dinero, hermanos. Amén. Y han dejado de predicar el evangelio que salva, hermanos, que cambia y que transforma, por un evangelio que no ayuda a la gente, hermanos, en nada. Amén. Yo le digo que es como el refresco, como la Coca-Cola, hermanos, como las gaseosas. Amén. Que usted lo vacía en el vaso, hermanos, y en el momento ese refresco que comienza a hacer espuma, hermanos, y llega a subir hasta la orilla del vaso y se desborda, hermanos, y se tira y pareciera que el vaso está lleno, está repleto, hermanos. Pero si uno se espera unos instantes, un momento, amén, eso que parecía que se estaba desbordando comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando venimos a ver, hermanos, la cantidad de refresco que había en ese vaso era mínimo, hermano. Si no es que nada, hermano. Amén. Yo le invito a que haga esa prueba, y yo creo que todos lo han visto, ¿verdad? Que viertan un vaso de refresco y vea cómo la espuma enseguida se levanta, hermano. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, amén, que se guardaran de la doctrina de los escribas y de los fariseos. Amén. Porque esa doctrina, hermanos, era como una levadura, hermanos, para el ser humano. De tal manera que en las iglesias, hermanos, actualmente estamos escuchando doctrinas y enseñanzas humanistas. Amén. Donde le enseñan al ser humano, aleluya, que Dios es el que confía en el hombre. Y eso no es verdad, hermano. Amén. Y eso le hace daño al pueblo del Señor. Amén, aleluya. Porque están desviando la confianza del creyente hacia él mismo y no hacia Dios, hermanos. Amén. Cuando
el cristiano ya no puede avanzar, hermanos, ante las adversidades de la vida cristiana. Amén. Como no tiene la verdad en sí, porque la doctrina ha sido errónea, hermanos, ese cristiano se comienza a debilitar y muchas veces, hermanos, termina abandonando la fe, hermanos. Amén. Y ahí es donde está el propósito del enemigo, que pinta un evangelio, hermanos, bonito, vamos a decirlo así. Aleluya. De mucho amor propio, de mucho amor personal, pero al final de cuentas, hermanos, Satanás sabe, hermanos, que con eso está destruyendo al pueblo del Señor. Amén. Por eso es que yo estoy interesado en participar este tema el día de hoy. Y como vimos, hermanos, dice que los primeros creyentes, hermanos, que se convirtieron ante la predicación de Pedro, todos perseveraban, hermanos, amén, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso, hermano? Quiere decir, hermanos, que ellos escuchaban la doctrina, pero también la vivían, hermano. Se encargaban de vivir por medio de las enseñanzas que los apóstoles le daban, amados hermanos. Y es importante, hermano, que usted se instruya en la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa doctrina? Nos podemos preguntar, hermanos. Si tú realmente estás interesado en saber cuál es esa sana doctrina de la cual te estoy hablando, muchas de las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio como base de la doctrina que Él traía, hermano, de parte de Dios, están en el Sermón del Monte, mis amados hermanos. Y ahí en el Sermón del Monte podemos ver cómo el Señor les comienza a hablar a todos los que le oían, amén, y les decía: habéis oído que se dijo en la ley tal y cual cosa, pero yo os digo tal y cual cosa, hermanos. Amén. Y así les iba enseñando, hermanos, la doctrina sana del Señor. Aleluya. Esa sana doctrina que no se la inventó nuestro Señor Jesucristo, sino que Él mismo dijo que la enseñanza que Él daba era lo que Él había escuchado del Padre. Amén. Así que esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, realmente es la enseñanza de Dios para el hombre, hermanos. Amén. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 28. Y esa parte, hermanos, tiene mucho que ver, amén, después de que el Señor Jesucristo termina de dar el sermón del monte. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 28. Gloria a Dios. Después de que el Señor Jesucristo termina de hablar todo el sermón del monte, el cual comienza en el capítulo 5, hermanos, y le recomiendo que lo lea detenidamente cuando usted pueda y tenga tiempo ahí en su hogar. Tome su Biblia, léase Mateo capítulo 5 al 7 completos, hermanos. Y en el capítulo 7 termina diciendo esto en el 28 y el 29. Dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Amén. De la enseñanza del Señor. La gente se admiraba de qué cosas eran las que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se admiraban más porque decían ahí en el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es lo hermoso, hermanos, de escuchar la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Amén. Que la doctrina que el Señor traía, hermanos,
no era una doctrina aprendida de hombre. Amén. Que las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó no son doctrinas inspiradas en el mente y en el corazón humanos, hermanos, sino que vienen directamente de Dios. Amén, aleluya. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos atentos a esa doctrina sana que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Porque cuando nosotros hacemos nuestra esa doctrina, hermanos, yo estoy seguro que usted va a ser nutrido, hermanos, como un niño que está recibiendo el buen alimento, hermanos. Amén, aleluya. Y usted va a crecer, hermanos, como un cristiano fuerte. Aleluya. Como un cristiano lleno de vida, hermanos. Un cristiano seguro en Dios, no en usted mismo. Amén, aleluya. Y esa doctrina sana, hermanos, nos va a llevar a ser nuevas criaturas, a que nuestra mente y nuestros pensamientos sean cambiados y transformados para que dejemos de llevar esa vida pasada, hermanos, con la cual ofendíamos a Dios. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, nos llenamos de esa sana doctrina del Señor, hermanos, realmente estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, mis amados hermanos. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor nos dice también, hermanos, que han surgido diferentes doctrinas, como lo leímos también hace un momento. Amén. Voy a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, hermanos. Escuche lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en esta carta, hermanos. Le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina. Escuche lo que el apóstol Pablo quería, hermanos. Que no se enseñara una doctrina diferente, hermanos. Quiere decir que este problema, hermano, en las iglesias ya existía desde los tiempos del apóstol Pablo, hermano. Amén. Porque el enemigo no descansa, hermanos. Y el enemigo sabe, hermanos, que cuando un pueblo no es doctrinado o es mal doctrinado, es muy susceptible, hermanos, de caer en las garras del enemigo y de que sea destruido, hermano mío. Por eso muchas vidas cristianas, amén, están siendo destruidas, porque no están siendo doctrinados con la verdadera palabra del Señor, hermanos. Pero si tú amas a Dios, preocúpate por investigar a través de esta palabra cuál es esa doctrina, hermanos. Amén. ¿Cuál es esa doctrina que Dios nos ha dado? Amén. Para que también, hermano, tú aprendas a discernir ante un predicador, si ese predicador te está enseñando verdaderamente la doctrina de Dios o trae una doctrina personal, humana o filosófica, hermanos. Porque hasta eso se ha estado involucrando en las iglesias. Se ha metido la filosofía, hermanos, en las iglesias. Se ha metido la psicología, hermanos, en las iglesias. Hasta el esoterismo se está metiendo en las iglesias, hermanos. Y ya no se diga, hermanos, de gente charlatana que predican, hermanos, y andan vendiendo cosas, aleluya, con supuestos poderes, hermanos. Amén. Llevando al pueblo del Señor, inclusive, hermanos, a pecar en contra de Dios. Amén. Cometiendo actos hasta de hechicería, hermanos, se puede decir, dentro de las iglesias, hermanos. Pero todo esto, hermanos, ha sucedido porque el pueblo del Señor se ha despreocupado, hermanos. Amén. Por investigar si verdaderamente lo que se le está dando
¿Es palabra del Señor o es simplemente, hermanos, filosofías y doctrinas de hombres? Amén. Las cuales no van a ayudar en nada al crecimiento de su vida espiritual. Recuerdo que en el libro de los Hechos hay un pasaje donde dice que el apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Berea, si no me equivoco, hermanos. Y dice que el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio en ese lugar, en la sinagoga. Aleluya. Y toda la gente escuchaba atentamente lo que Pablo les predicaba acerca de que Jesús era el Cristo. Amén. De cómo Pablo disertaba y les hablaba conforme a la ley todo lo que Dios había prometido, hermano, en cuanto a la venida del Salvador, y que todas esas promesas se habían cumplido, amén, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que esta gente de Berea, después de que Pablo disertaba y les predicaba y les enseñaba todas estas cosas, iban a la ley, lo que para nosotros hoy podría ser la Biblia, hermanos, y consultaban si lo que Pablo les decía era verdad, hermanos. Amén. Y lo leían y lo analizaban y lo meditaban, hermanos, y al final el Espíritu Santo les daba la certeza de que verdaderamente lo que Pablo les estaba diciendo era una realidad y era una verdad, hermanos. Y ellos vinieron a la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero de una manera sana, hermanos. Aleluya. De tal manera, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo nos enseña a través de esos pasajes que nosotros no debemos de perder esa costumbre, hermanos. Amén. Que nosotros debemos de escuchar, de analizar cada palabra, hermanos, cada mensaje que se nos da. Amén. Para que nosotros podamos discernir, hermanos. Aleluya. El apóstol Pablo aconseja y dice, probad los espíritus si son de Dios. Amén. Aleluya. Porque muchos se han levantado en estos tiempos, hermanos, y no están predicando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se van tras enseñanzas locas, hermanos. Amén, aleluya. Mire, vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 1, hermanos. ¿Por qué la importancia de que nosotros seamos doctrinados y de manera correcta, hermanos? 4:1 de Proverbios. Dice la palabra del Señor, oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Escuche, hermano. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Amén. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos dejamos doctrinar por Dios, amén, cuando nosotros ponemos atención a las doctrinas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa misma doctrina, hermano, nos lleva a la cordura, hermano. ¿Cuál es lo contrario de cordura, hermanos? Pues locura, hermanos. Amén. Disolución. Y cuando nosotros no estamos doctrinados o somos mal doctrinados, viene a nosotros la locura, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo. Tristemente, hermano, lo digo. No lo digo en crítica, hermano. Porque a mí me duele, hermano, ver todas esas cosas en la iglesia del Señor. Vemos muchas locuras, hermanos, en la casa del Señor. Vemos gente, hermanos, bañando con mangueras con agua. Vemos gente pateando, hermanos, a unos hermanos y supuestamente por la unción. Amén. Vemos gente, hermanos, haciendo locuras de tirarse a carcajadas, hermanos. Amén, aleluya.
Y como eso, hermanos, muchas otras cosas que a lo mejor yo hasta desconozco, hermano. Pero no son cosas que estén hechas con cordura, hermano, sino con locura, hermano. Amén. Pero, ¿por qué está sucediendo esto, hermano? Porque el pueblo del Señor está dejando de ser doctrinado, hermanos. Amén. Es como un hijo en un hogar, hermanos. Si un padre no se encarga de enseñarle a sus hijos los reglamentos, los lineamientos, amén, aleluya, las cosas, cómo se deben de hacer, esos hijos, hermanos, crecen de manera desordenada, hermanos, amén, aleluya, y se vuelven un dolor de cabeza para la familia en un futuro, amén. Por eso, hermanos, yo le invito a que usted procure ser doctrinado por el Señor. Lea su palabra. Y si su pastor, hermanos, está enseñando una sana doctrina, sígala, hermanos. Siga la sana doctrina. Amén, aleluya. Mire lo que dice el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Porque es importante, hermanos, que el cristiano sea doctrinado, hermanos. 8:31. Es bien importante, hermanos, que nosotros seamos doctrinados, que busquemos la sana doctrina. Todos los que hemos venido a la fe en Cristo Jesús, hermanos. 8:31 en el Evangelio de Juan, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. ¿A quiénes les decía, hermanos? A los que le habían creído, hermanos. Amén. A los que habían creído en él. A los que creían que él era el Hijo de Dios. A los que creían que él era el Salvador de este mundo. Amén. A esos el Señor les habló y les dijo estas palabras. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hermanos míos, aquí hay un parteaguas, hermano, que debe de cambiar nuestra manera, nuestra visión, hermanos, de llevar nuestra vida cristiana, hermano. Amén. El Señor Jesucristo le hablaba a los que habían creído, así como usted y así como yo, que hemos creído en el Señor. Amén. Y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir, mi amado hermano, que todo aquel que viene a la fe en Cristo Jesús también debe de tener la mentalidad de que necesita ser un discípulo del Señor, hermanos. Amén. De que debe de tener su mente, hermanos, programada, vamos a decirlo así, para ser instruido por Dios, hermano. Para ser enseñado por Dios de cómo se debe llevar la vida cristiana, hermanos. Amén, aleluya. ¿Por qué es relevante esto, hermanos? Porque el Señor termina diciéndole que si nosotros nos dejamos instruir por Él, si nosotros recibimos su consejo, su instrucción, su doctrina, hermanos, nosotros vendremos al conocimiento de la verdad. Aleluya. Y la verdad nos hará libres, hermanos. Amén, aleluya. Y esa libertad, hermanos, no habla de una libertad carnal humana, hermanos, de que nosotros seamos esclavos de alguien, hermanos, humanamente hablando. Pero sí somos esclavos, hermanos, del pecado. Amén, aleluya. Y muchas veces, hermanos, el pueblo de Dios no puede dejar el pecado
Hay pecado dentro de las iglesias, hay pecado en los púlpitos, hermanos, hay pecado en todos lados, hermanos, porque el pueblo del Señor no se ha querido doctrinar correctamente, hermanos. No ha buscado la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, no conocen la verdad y por lo tanto no pueden ser libres, hermanos. Amén, aleluya. Por eso, el que nosotros dejemos que el Señor nos adoctrine, hermanos, nos dará esa libertad que muchas veces anhelamos. Amén, aleluya. Por eso vemos mucho hijo de Dios, amén, batallando con el pecado. Vemos muchos creyentes, hermanos, y les voy a hablar de pecados sencillos que aún están luchando con su manera de hablar, que quieren hablar bien y de repente se les sale una majadería, hermanos, o cuando están con los amigos, entre comillas, platican, y si los amigos son inconversos, hablan grosería y él también se le salen las groserías. Amén, aleluya. Hay muchos jóvenes, hermanos, que están batallando con la inmoralidad sexual. Aleluya. Aún no están siendo libertados por el Señor. Amén. Por esa verdad que nos lleva cuando nosotros, hermanos, somos doctrinados verdaderamente por el Señor. Aleluya. Y los jóvenes, hermanos, batallan con la pornografía. Los jóvenes están batallando con la inmoralidad sexual. Muchos de ellos están en adulterio, están en fornicación. Amén, aleluya. Y aún están participando en las iglesias. Algunos están hasta en los grupos musicales. Aleluya. Algunos están participando en las predicaciones y aún están batallando con toda esa inmoralidad sexual porque no han sido libres, hermanos, porque no se han dejado instruir verdaderamente por la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es relevante, hermanos, que como hijos de Dios busquemos la sana doctrina del Señor. Amén. Y que esa sana doctrina, hermano, nos lleve al conocimiento de la verdad. Y al conocer esa verdad, traerá libertad a nuestras vidas, hermanos. Allí es donde se rompen los yugos. Allí es donde se rompen las cadenas de pecado, mi amado hermano. Allí es donde se rompen las maldiciones que muchas veces traemos por causa de la maldad de nuestra familia. Aleluya. Ahí es donde se caen las vendas de los ojos, hermanos míos. Ahí es donde el corazón es derretido delante de Dios y Dios lo puede moldear, hermanos, como el oro. Amén, aleluya. Ahí es donde nuestros cuerpos son como vasos de barro, donde Dios los hace, hermanos, como instrumentos útiles para su casa. Y ahí es donde Dios deposita su Espíritu Santo, hermanos míos. La doctrina es la que nos moldea, hermanos míos. La doctrina es la que nos ayuda, hermanos, a ser útiles para el Señor. Pero sin ella, hermanos, muchas veces venimos a ser como vasos de desecho. Porque muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que ese varón esté en adulterio, es un borracho, es un mentiroso? Y yo veo que se sube al púlpito y la gente sana y Dios lo usa. Claro, hermanos, porque hay vasos también, pero que son desechables, hermanos. Donde se vierte la bebida, pero una vez terminas de usarla y se satisface quien lo iba a usar, lo arruga y lo tira, hermanos. Pero Dios no nos ha llamado para que seamos vasos desechables, hermanos, sino para que seamos vasijas especiales para Él, para su templo, para el uso de su propiedad, hermanos míos, aleluya. Pero es necesario que seamos moldeados por la sana doctrina del Señor, que verdaderamente los yugos del pecado sean rotos. Y como dijo el Señor Jesucristo, conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres del pecado, hermano. Amén, aleluya. Por eso es un parteaguas esta parte de la palabra del Señor.
Quiero terminar con dos pasajes más, hermanos. Quiero que vayamos. Ahorita le digo, hermanos, segunda de Juan. Segunda de Juan. Bueno, esto lo trae un capítulo en el versículo 9, hermanos. Escuche lo que dice el apóstol Juan, hermano, a las iglesias. Y seamos entendidos, hermanos, de la importancia de la sana doctrina en nuestras vidas, hermanos. Quizá este tipo de predicaciones no son muy buscadas, hermanos. Pero si supiera que son las que verdaderamente hacen libre, hermano, al creyente. Por eso la palabra del Señor dice que muchos son los llamados, hermanos, pero pocos serán los escogidos. Yo lo comparo esto como la universidad, hermanos. Muchos son los que ingresan a una carrera, hermanos. Amén. Pero después de 8 semestres, 4 años y medio, 5 años. ¿Sabes cuánto sale de un grupo de 50 alumnos, hermanos? Y se reciben, se titulan como ingenieros, como doctores, como licenciados. Amén. Si de 50 egresan 10, 15, 20, son muchos, hermanos. Porque muchos entraron, pero no iban con la conciencia, hermanos, de querer ser discipulados. Amén. Y quedaron tirados a mitad del camino de su carrera. Aleluya. Y así es el evangelio del Señor Jesucristo, hermano. En la doctrina, en la sana doctrina, se debe de perseverar, hermanos. La perseverancia es importante en la sana doctrina. Amén, aleluya. Por eso quiero leer este pasaje ahí en la segunda epístola del apóstol Juan, verso 9. Y dice así: cualquiera que se rebela, es decir, que deja de perseverar, hermano, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Lo quiero recalcar, hermano. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Qué hermoso, hermano. Por eso Dios nos llama a perseverar, hermanos, en la sana doctrina. La sana doctrina no es para que los pastores entren en discusión, hermanos, porque esto lo han convertido en un campo de batalla, hermanos. Amén, aleluya. La sana doctrina la están convirtiendo como en una pelea de boxeo, a ver quién le pega más duro y a ver quién la controla mejor. No, hermanos. La sana doctrina, hermanos, es cuestión de vida o de muerte espiritual, hermano mío. La sana doctrina es la que te va a hacer que tú te afirmes como en una roca, hermanos, cuando tú la conoces y la obedeces. Amén, aleluya. Y la sana doctrina, si tú perseveras en ella, mi amado hermano, el Padre y el Hijo se revelarán a ti, vendrán a ti y tú lo conocerás y harán contigo habitación. Por eso el Señor Jesucristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Ahí está, hermano, la victoria. No es un tema para ponerse a pelear, hermanos, en una mesa de debate, cuál sí, cuál no.
Si usted se pone a escuchar ese tipo de pláticas, hermano, usted va a terminar errando de la fe. Pero sí, yo le doy el consejo, hermano, tome su Biblia, pídale la dirección al Espíritu Santo y dile, enséñame cuál es la sana doctrina, la cual me puede llevar al conocimiento de la verdad y que me haga libre de mis pecados. Aleluya, gloria a Dios. Para que tengas al Padre y tengas al Hijo. Y si tienes la verdad, hermano, no la vendas. Cuídala como un tesoro preciado. Que nadie te la robe, hermanos. No deje que vengan los charlatanes, hermanos, y te quieran venir y cambiar la verdad de Cristo por ideas personales, hermanos, y filosofías huecas, vanas. Amén. Con las cuales han engañado a muchos cristianos, a muchos creyentes, han destruido muchas iglesias, hermanos, que eran de la sana doctrina, hermanos, del Señor, que amaban al Señor, que se guardaban para el Señor. Aleluya. No dejes que nadie te lo robe, hermano mío, si tú tienes esa verdad en tu corazón, porque el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Y eso es lo que yo quiero, que tengamos al Padre, que tengamos al Hijo y la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ¿cómo obedeceremos a Dios si no conocemos su voluntad, hermanos? Es como en un trabajo, hermanos. Usted llega a un trabajo y si el que le contrata no le dice qué tiene usted que hacer, pues da lo mismo que usted esté sentado o que esté barriendo o que esté acomodando. Pero el que nos llamó a nosotros, hermanos, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el que no escatimó ser como Dios, sino que se despojó de toda su gloria y descendió a esta tierra tomando un cuerpo humano, porque nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, hermanos, por amor a ti y a mí, aleluya, y se entregó para obedecer al Padre en todo, hermanos, para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ese que dio su vida por ti y por mí, mi amado hermano, Él nos da las instrucciones y la doctrina necesaria para que perseveremos en ella, hermanos. Y nuestras vidas sean salvas. Amén, aleluya. Nuestras almas sean limpias para Dios. Gloria a Cristo el Salvador. Termino con este pasaje, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Aleluya. Yo espero en Dios que muchos vean más adelante, muchos lo vean y sea de bendición para sus vidas, hermanos. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Escuche lo que Dios le dice a estas iglesias, hermanos. Porque déjeme decirle que el Señor aborrece las doctrinas de algunos. Amén. Que vienen y tuercen su palabra, que vienen y desvían a su pueblo. Amén, aleluya. Dice nuestro Señor en el capítulo 2, verso 14 y 15 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor. Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo, o lo podemos entender como tropiezo, delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Escucha, hermano, Dios
aborrece las doctrinas que llevan al pueblo a pecar contra Dios, hermano. El Señor Jesucristo aborrece esas doctrinas. No nos hagamos aborrecibles delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y termina diciéndole el Señor estas palabras a esa iglesia que tenía la doctrina de Balaam y que tenía la doctrina de los Nicolaitas. Y les dice en el 16, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto o pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y quién puede detenerse, hermano? ¿O quién puede estar en pie ante la espada de la boca del Señor, hermanos? Aleluya. Por eso es importante, hermanos, que como cristianos seamos responsables de nuestra vida espiritual. Y tenemos un gran ayudador de parte nuestra, la cual es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, me voy, pero no les voy a dejar solos. Les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual les recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Hermano mío, ¿qué más queremos de parte de Dios? El que se deja engañar, hermanos, es porque no quiere tener su corazón recto delante de Dios. El que se deja engañar con doctrinas que no son sanas delante del Señor, hermanos, es porque aún no ha aborrecido su vida pasada, hermanos. Amén, aleluya. Pero todos aquellos, hermanos, que hemos entendido el significado de la oportunidad de vida que Cristo nos ha dado a través del sacrificio en la cruz, amén, aleluya, nos hacemos responsables, aleluya, de buscar la verdad para ser libres, hermanos, por medio de la sana enseñanza, de la sana doctrina que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado, hermanos. Así que, después de estas palabras, hermanos, yo creo que los que verdaderamente aman a Dios comenzarán a indagar en sus Biblias, amén. Comenzarán a buscar en sus Biblias la sana enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Para que todos juntos, hermanos, podamos estar firmes en el Señor. Dice 2 de Timoteo 2:19, y con esto termino, hermano. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los conoce, hermanos? Porque obedecen su palabra, hermano. Porque conocen la doctrina. Porque han sido libertados por la verdad. Amén. Así los conoce. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, de maldad, de pecado, todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el mensaje, hermanos, con respecto a la sana doctrina. Amén. Espero en Dios que el día que usted lo vea, que lo escuche, hermano, inste a su corazón a buscar la verdad. Si estás batallando con el pecado, es porque necesitas meterte a la sana doctrina. Búscala. Pídele dirección a Dios y serás libre. Amén. En el nombre de Jesús. Voy a orar para finalizar esta transmisión, hermano. Bendito Dios y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta tarde, Señor, acerca de este tema tan relevante, Señor, en la vida de cada cristiano. Señor amado, yo te ruego, Padre, que todo aquel, Señor, al cual tú pongas disposición en su corazón para ver este video, Señor, esta grabación,
llegue, Señor, esta palabra hasta el fondo de su corazón, Padre. Que tú le ayudes, Dios mío, para que, como tu palabra dice, conozcamos la verdad y por medio del conocimiento de esa verdad, Señor, tu pueblo sea libre, Padre. Porque verdaderamente, Señor, muchos han caído en esclavitud, Señor, a causa de que no se les ha enseñado tu sana palabra, Señor. Pero yo te sigo rogando, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Que tú los ayudes, que tú los libertes, Padre mío, y que ellos puedan, Señor, ser verdaderamente esa luz en medio de las tinieblas, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te doy las gracias, Padre. Si alguno está enfermo, Padre, de los que están viendo esta transmisión o la van a ver, o si hay algún enfermo en los hogares de ellos, Padre, yo te ruego, Señor amado, que tú respaldes tu palabra, Señor, con sanidad, Padre. Señor, toca esos cuerpos enfermos, Dios mío. Si hay alguien, Señor, que tenga enfermedades, Señor, terminales, como el cáncer, Señor, como el SIDA, como tantas y tantas enfermedades, Señor, que están destruyendo a la humanidad, yo te ruego, Padre mío, que tú des oportunidad de vida, Padre, y que sanes en esta hora, Dios mío. Seas tú, Señor, sanando, Padre, toda enfermedad, Padre, de la sangre, la diabetes, el colesterol, Padre, los triglicéridos, Dios mío, los riñones, las rodillas, Dios mío, en el nombre de Jesús, dolores de cabeza, Padre, por estrés, Señor, en el nombre de Jesucristo se van, Dios mío, para que tu palabra, Señor, y el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea glorificado en todo tiempo, Señor, y a cada momento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pido y te doy las gracias, mi Rey amado. Gracias te damos, Señor. Amén, mi Rey, y amén. Amado hermano, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y nos vemos en otra oportunidad que el Señor nos dé de estar aquí, hermano. Dios me lo bendiga. Aleluya. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.